9 de la mañana, 28 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque desde ahora los pacientes oncológicos que vean afectada su fertilidad, su función reproductiva, podrán preservar su fertilidad gracias a una ley aprobada recientemente por el Parlamento. La iniciativa corresponde a la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, a quien le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer estar acá y sobre todo agradecerles por poner estos temas en agenda, que es muy importante la difusión. Hemos hablado de esta ley porque costaba ahí como terminar de ser aprobada en el Senado, sobre todo, ¿no? Finalmente se pudo aprobar en ambas cámaras, ya está corriendo, en 2 semanas va a reglamentarse. Es correcto, en realidad la etapa de reglamentación depende un poco de los tiempos administrativos, pero yo estimo que para el mes de septiembre esto va a poder en efecto ser una realidad. Muy ansiada la ley, como tú bien decís, a fines del año pasado se votó por unanimidad en diputados y a partir de allí, bueno, empezamos a insistir que el Senado se expida, finalmente esta semana se logró, también por unanimidad. Vale destacarlo porque, bueno, fue un compromiso también de todo el Parlamento el poner el tema sobre la mesa y por fin llevarlo adelante. Ni que hablar que, bueno, que hay bastantes personas detrás de esta iniciativa en cuanto a que pudiera ser cuanto antes. Los tiempos que contempla, ¿no? O sea, personas de qué edad que se sometan a un tratamiento oncológico pueden preservar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, óvulos. ¿Qué pasa con los hombres? Contemos un poco de qué se trata. Bueno, en realidad esto aplica para los pacientes oncológicos que deben someterse a tratamientos que puedan afectar directamente su función reproductiva, como bien tú decías. O sea que el espectro de enfermedades oncológicas es para algunos pacientes. Además de ello, es para los pacientes que se encuentren en edad postpuber hasta los 40 años, que eso contempla lo que es también la ley de fertilidad asistida en cuanto a las edades. Por otro lado, dentro del universo de que se encuentren en esta condición, es optativo, ¿verdad? Es para aquellas personas que aún no hayan podido de repente formar su familia y tengan expectativas a futuro de hacerlo. Claro, eso también es un detalle importante. No es cuando el problema ya sucedió, sino preservarlo antes de someterse a los tratamientos. Es correcto, es anticiparse y qué bien importante es esto porque en un momento de tanta fragilidad, de tanta angustia, incertidumbre, tener esta luz de esperanza a futuro, ni que hablar que en lo anímico yo soy una convencida de que para acompañar una enfermedad oncológica con la magnitud que eso conlleva, ni que hablar que tener una luz de esperanza a futuro una vez sobrepasada la enfermedad es bien importante. El proyecto contempla esa preservación, pero en caso de ser necesario también el tratamiento posterior con las inseminaciones que puede implicar o con el procedimiento que sea necesario para cada caso. Es correcto. La ley de fertilidad asistida ya existe para cualquier persona que quiera ampararse. Lo que no existía es la posibilidad de que el Fondo Nacional de Recursos cubra la preservación de la fertilidad, que es un tratamiento previo, como bien tú decías, y que es anticiparse. Por eso los tiempos eran bien importantes de no dilatarlo más en la discusión parlamentaria, porque esto es, primero se preserva la fertilidad, después la persona se somete al tratamiento y una vez superada la etapa oncológica, ahí si la persona lo desea puede comenzar con lo que es la etapa para la reproducción. Por ejemplo, una mujer de 30 años se va a someter a una quimioterapia que sabe que le va a afectar su función reproductiva. Ahí puede extraerse óvulos. ¿Hasta cuántos? Y dejarlos congelados. Bueno, lo que es la parte más técnica va a quedar supeditada a la reglamentación, que eso ya entramos en los procedimientos puntuales, que eso ya el Fondo Nacional de Recursos lo va a dictaminar. Lo que es bien importante aquí es que los costos que tenía esta técnica, digamos, de preservación eran bien altos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres podía rondar hasta los $7.000. En el caso de los hombres, $300, porque ahí la diferencia abismal es en cuanto a la técnica para esa extracción. Claro, para las mujeres lleva una aspiración. Claro, y hay un pago por preservación en el tiempo de los óvulos, ¿eso también está contemplado? Es correcto, eso está contemplado dentro de la ley para estos casos, pero lo que quería destacar principalmente es eso, ¿no? En un momento atravesando una enfermedad oncológica, con toda la incertidumbre que eso conlleva, los gastos económicos, muchas veces las personas tienen que dejar de trabajar, etcétera.
esta posibilidad económica que va a brindar el Fondo Nacional de Recursos, sin dudas que era de vital importancia y realmente estamos muy orgullosos de poder hacerlo, ¿verdad? Usted decía que la implementación va a ser rápida justamente porque el Fondo Nacional de Recursos dijo que ya tiene lo necesario para empezar a hacerlo. ¿Cómo es ese tema? Sí, eso es bien importante y te agradezco que lo traigas a la conversación porque como legisladora me he propuesto presentar proyectos de ley que sean viables. En estos temas tan sensibles, tan delicados, uno no puede jugar con las expectativas de la población. Entonces, evidentemente, antes de presentar este proyecto, fue consultado el Ministerio, fue consultado el Fondo Nacional de Recursos. De hecho, en el momento del lanzamiento, que fue hace prácticamente un año, en el mes de junio del año pasado, hicimos una conferencia de prensa junto con el ministro Daniel Salinas y la directora Mariana Porchelli del Fondo Nacional de Recursos, dando el apoyo y el aval, ¿verdad?, desde el Ejecutivo para que esto fuera una realidad. Eso es bien importante porque las leyes de estas características tenemos que estar seguros de que una vez aprobadas en el Ejecutivo haya viabilidad para llevarlas adelante y este es el caso. Claro, o sea que el Fondo Nacional de Recursos va a financiar el costo de la extracción del material a congelar, digamos, y la preservación. Exacto. Una vez que la persona pase por ese tratamiento, retome su salud, puede decidir hacerse el tratamiento y ahí ya tiene que apelar a la ley de reproducción asistida, ¿verdad? Es correcto, esos serían los pasos. Bien. Perdón. ¿Cuánto tiempo se puede tener? O sea, ¿está previsto en la ley que por un tiempo determinado, limitado, por ejemplo, la preservación? No está previsto, entiendo que es muy particular en cada caso, porque también los tiempos del transcurso de la enfermedad oncológica van a estar ligados seguramente a ello, pero esa parte ya entra dentro de la reglamentación, que es lo que en este mes y capaz que hasta septiembre se está definiendo y ahí ya cada caso puntual va a poder obtener toda esa información. Le iba a comentar que el tema de los 40 años como plazo máximo fue uno de los más discutidos durante lo que fue el trámite parlamentario. En definitiva, contar por qué se llegó a ese plazo. Primero no había una edad definida. Sí, es correcto. A ver, lo que tenemos que tener claro acá es que esto, como bien decíamos, hay varios pasos. Uno es la preservación y después, en el momento de querer llevar adelante la fertilidad, el tratamiento en sí, también hay una edad estipulada ya en una ley vigente. Entonces no podíamos tener eso diferenciado. Es discutido el tema de los 40 años ya en lo que es la ley de reproducción asistida. Entiendo que, bueno, que fue un cambio que se debió a, de alguna manera, lo que son las estadísticas, que es muy difícil ponerlo en números cuando se trata de algo tan sensible, pero lo que es el éxito de los tratamientos después de cierta edad. Sin dudas que es algo a revisar, que mucha gente me ha planteado, obviamente, porque a los 40 años hoy en día una mujer todavía tiene muchas posibilidades, pero ya estando en tratamiento se estipulan esas edades. Claro, está prevista una excepción porque no puedo evitar pensar quizá una mujer que le detectan la enfermedad oncológica, supongamos a los 35. Y los plazos uno no sabe si va a ser 1 año, 2, 3, es como tan... ¿Hay alguna excepción? ¿Hay algo un poco más flexible? No, ¿O en principio no? No está previsto en la ley. En la ley como yo te digo, después el caso particular, que en estos casos se da muchísimo, porque bueno, obviamente cada realidad es diferente, claro, seguramente va a estar estipulado en la reglamentación. Ahora, lo que es bien importante es que esto exista, porque más allá de los límites de edad hacia arriba, lo traigo a lo que es la juventud, ¿verdad? Una chica de 15, de 20 años que todavía ni pensó en formar su familia, que se enfrente a esto y que le digan, bueno, mira, el día de mañana probablemente no puedas tener hijos. Entonces, tener esta solución realmente creo que hace la diferencia y era un tema de justicia social. ¿De cuánto dispone el Fondo Nacional de Recursos para aportar económicamente a esto? Es decir, ¿hay un límite de cantidad de cupos, de casos al año? No, entiendo que esto va a ser para todas las personas que lo necesiten. Estadísticamente, si hablamos de pacientes oncológicos que ven perjudicada su función reproductiva, podemos hablar de un universo de unos 500 casos, tal vez más. Ahora, ahí tenemos que hilar más fino porque esto, como les decía, se aplica primero a quien lo desee, claro, para empezar, porque muchos de esos casos pueden ya haber formado su familia y claro, no estar pensando a futuro en volver a ser padres. O no les interesa ser padres. Exactamente. Entonces, ahí lo que hablé con el Fondo Nacional de Recursos, que podía ser un aproximado, porque es una consulta que surge muy a menudo, son unos 200 casos al año que pudieran ampararse aproximadamente. ¿Hubo algo personal, quizá algún caso cercano? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Se acercaron personas que estaban en esta situación? Sí, es correcto. El primer año de legislatura
en el marco del mes de la fertilidad, que es todos los junios, hicimos un primer seminario en donde se plantearon cómo estaba la situación actual en cuanto se llamaba Fertilidad en que estamos, el seminario para empezar. Y allí surgieron varias inquietudes, una de ellas era esta. A partir de ahí se comenzó a estudiar, un proceso de un año, como les decía, conversaciones con el Ejecutivo, conversaciones con distintos especialistas, con las personas que podían enfrentarse a esta situación, y ahí se formó el proyecto, un poco a solicitud tanto de especialistas como de las personas que podían estar atravesando una situación así, y realmente me tocó muy profundamente porque era algo que me parecía que era injusto, porque no es por elección que uno demore en querer ser madre o padre, sino que era algo que las personas se veían obligadas a hacer su tratamiento, evidentemente para salvar su vida muchas veces. Entonces me pareció bien de orden poder meternos en el tema. Esto viene enmarcado en varios proyectos que se están cocinando, digamos, en el Parlamento para estimular o favorecer la fertilidad, la reproducción, el crecimiento de la población. Bueno, sin duda que va de la mano, ¿no? Negarle a una persona que a futuro quiere formar una familia la posibilidad por un tema económico en esta adversidad que sería el tratamiento oncológico, nos parecía de orden abrir esa puerta y dar esa posibilidad. Tenemos un grupo de trabajo con distintos legisladores que hemos comenzado reuniones y así lo vamos a llevar a las distintas ramas del Ejecutivo para ver viabilidad de distintas propuestas. ¿Por dónde pasarían algunas de ellas? Bueno, parte de lo que hemos hablado hasta el momento pasaría por la reducción de algún impuesto, de algún IRPF, poder desde allí los gastos que conllevan la maternidad, la paternidad, poder deducirlos. Eso está en pañales, les digo, se está hablando, se está estudiando, hay que ver bien cómo se implementa, pero bueno, va por ahí, por soltar un poco el cinturón de aquellas personas que quieren tener una familia o más de un hijo y realmente se ven imposibilitadas económicamente. Diputada, aprovecho, ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, ¿cómo está la interna de Cabildo Abierto? Porque en la prensa trascienden, ¿no?, muchas situaciones de enfrentamientos, discusiones dentro de la fuerza política. ¿Cuál es su visión? Bueno, en realidad muchas cosas que trascienden en la prensa a veces no son consultadas directamente, pero es una interna que obviamente es un partido nuevo, se están gestando distintos grupos, distintos sectores, como tiene que ser el crecimiento de cualquier fuerza política. En el momento no hay nada definido, sí tuvimos un paso bien importante que fue en el Congreso Nacional que hicimos en el mes de mayo, en donde se habilitaron la creación de agrupaciones a nivel nacional, que hasta ahora estábamos todos bajo el mismo lema, que fue el lema inicial y que dio origen al partido. Entonces, bueno, en esta instancia entiendo que se están llevando adelante algunos procedimientos para aplicar eso. ¿Hay resistencia de la dirigencia del partido a la creación de estos grupos? Entiendo que no y tampoco debería. Yo creo que justamente parte del crecimiento del partido tiene que ir de la mano con nuevas propuestas, con nuevas líneas de trabajo y en eso estaría el crecimiento electoral también, en la oferta que podamos tener como partido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla entonces con la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita. Ya son las 9 de la mañana, 42 minutos. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.